Buenos días, mis hermanos. Gracia y paz para todos. Amén. Me alegro de verles una semana más. Y bueno, con gozo de poder estar juntos un domingo más, abriendo nuestras Biblias, contemplando a nuestro buen Dios y que podamos honrarle en este día. Amén. Vamos a continuar con esta serie sobre Filipenses. Y hoy continuaremos con esta serie después del parón de este fin de semana anterior. Y he preparado una serie de 4 sermones para estas semanas siguientes, las cuales nos basaremos del capítulo 1, versículo 3 al versículo 11, y sacaremos 4 exposiciones bíblicas que nos enseñarán acerca del gozo en Cristo y en la comunidad. Y hoy nos toca el primer tema y vamos a tratar el gozo de la oración. Amén. Basaremos nuestra enseñanza en esta mañana en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Y en esta mañana vamos a rogar al Señor que podamos exponer su palabra con fidelidad, con claridad, y que nuestros corazones queden asombrados por el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, de manera que podamos vivir lo que Él dice que quiere que vivamos. Amén. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta mañana que Él sea glorificado. Estamos orando ya desde el inicio porque tú eres el centro de todas y cada una de las cosas que tu iglesia realiza en toda su manera de vivir. Gracias por darnos este privilegio y esta oportunidad, Padre amado, de poder abrir la palabra y poder exponernos a ella. Pedimos, Señor, que con toda claridad nuestros ojos sean abiertos por la obra de tu Espíritu, alumbrando nuestros ojos, para que podamos ver las maravillas de tu palabra. Señor, gracias por cada texto que tú nos has dejado. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos que sea prosperada, Señor, en medio de nosotros, para lo cual tú la envías, Señor. Pedimos que en esta mañana, Señor, tú seas glorificado a través de la exposición de la palabra y a través de aplicar la palabra a nuestra vida para que nuestro estilo de vida glorifique tu nombre. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Pedimos, Señor, que tu gracia esté obrando en medio de la comunidad de creyentes, en medio de la iglesia, así glorificando tu precioso nombre, Señor. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer la lectura desde el capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. Dice así, leemos en el nombre del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, sois participantes conmigo, disculpad, que comenzó en vosotros la buena obra. Déjenme ver. Sí, vale. El 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Para dar una pequeñita introducción a la serie, debemos de pensar que el cristianismo es aceptar que nuestro estilo de vida es contracultural. Nuestra cosmovisión de ver la vida, de afrontar la vida, de vivir la vida, totalmente ha sido cambiada por lo que el Evangelio ha producido en nosotros. Ya nuestra vida ya no es la misma de antes. El Evangelio ha tenido un efecto en toda nuestra vida.
Ha cambiado todo el sentido de cómo éramos antes a cómo somos ahora. Nuestra mente, nuestras prioridades, todo aquello que nosotros hacemos y realizamos en la vida ha cambiado completamente porque el Evangelio ha tenido un efecto transformador en todo el sentido de nuestra vida. Nuestra manera de ver la familia, nuestra manera de ver el trabajo, nuestra manera de ver las relaciones, y así habría un largo etcétera. Sabemos que cuando el Evangelio ha venido a nuestra vida, todos los aspectos conforme antes veíamos la vida han cambiado por completo. Nuestra cosmovisión de vida es totalmente contrario, es contracultural y contrario a lo que antes pensábamos y éramos. Así que el Evangelio llega a afectar de forma notable a cada uno de los creyentes. Y no solamente esto, sino también donde encontramos satisfacción en la vida o gozo, ¿sí? Antes la concupiscencia, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestro gozo estaban puestas en cosas efímeras y superficiales. Pero cuando venimos al Evangelio, nuestro gozo y satisfacción en la vida, si están lejos de Cristo, llegan a ser cosas que nosotros no deseamos ni queremos. La sociedad en la cual hoy estamos busca completar su satisfacción o gozo en el dinero, en el placer, en el poder, etcétera, etcétera. Ellos encuentran satisfacción en eso que es simplemente efímero. Pero nuestro gozo procede desde la eternidad y se sitúa en nuestros corazones como el centro de toda nuestra satisfacción de lo que hacemos y somos en la vida. El mundo va detrás de todo eso. Poder, dinero, fama y todos esos deseos de satisfacción y gozo proceden de cosas que son superficiales y efímeras. Pero el cristianismo no. El cristianismo es diferente. Y para eso, para entender dónde se centra nuestro gozo, la carta de Filipenses es una buena manera de poder hablar dónde tiene que estar la centralidad de nuestro corazón y las cosas que producen gozo en nuestra vida. Así que en esta mañana vamos a ser expuestos a esto y vamos a encontrar que en la oración hay gozo. Vamos a entender el gozo de la oración. Pablo no está viviendo en un lugar donde realmente él pueda tener un descanso propio humanamente hablando. Él está en prisión, está en dificultades y adversidades, pero él es el hombre más feliz del mundo a pesar de las circunstancias. Porque su gozo no está centrado en lo que le está sucediendo. Su gozo procede de lo que la gracia de Dios ha efectuado en su vida. Y eso es hermoso poder comprenderlo en esta mañana y es lo que vamos a comprender. Daros cuenta que la satisfacción y el gozo que buscan el hombre, yo lo resumiría en una frase. La gente del mundo va en busca de satisfacción y gozo en aquello que no satisface y produce un gozo efímero y superficial. Si hoy preguntáramos, saliésemos a la calle y preguntaríamos a 10 personas si han encontrado la satisfacción y gozo en esta vida, ¿qué crees que nos responderían? Siempre queremos y deseamos humanamente más porque el gozo no ha sido completo. Leíamos en el texto de Juan que Jesús estaba orando al Padre para que nuestro gozo fuese completo. No hay otro gozo cual satisfaga nuestros corazones que el gozo producido por la gracia de Dios en la vida del ser humano. Y en esta mañana lo vamos a entender, porque Pablo ora con gozo. Hermanos, el gran conquistador Alejandro Magno cuenta la historia que después de haber conquistado todo, dicen que se escuchó su llanto desde la tienda diciendo: no hay más mundo que conquistar, porque no encontraba satisfacción después de cada conquista que él realizaba. Y al extender su conquista,
y haber logrado conquistar todo el mundo, él se puso a llorar diciendo, no hay más mundo que conquistar. Y era porque su satisfacción, en lo cual él estaba buscando y anhelando, no se satisfacía con ninguna de las conquistas que él tenía. En los relatos bíblicos tenemos la historia de Salomón en Eclesiastes, un hombre que debajo del sol probó todo y llegó a decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque realmente cuando perseguimos el gozo en cosas que no pertenecen a las cosas eternas donde descansa la obra de nuestro Señor Jesucristo, siempre habrá una insatisfacción en el corazón de todos y cada uno de los seres humanos. Ricos, pobres, altos, bajos, gordos, flacos, todos y cada uno de ellos serán expuestos a la insatisfacción siempre que el gozo y la satisfacción no proceda del valor incalculable de Cristo en la vida de cada uno de los seres humanos. Todo es efímero y pasajero. Si nos damos cuenta, en esta carta, Pablo va a usar multitud de veces la palabra gozo. En este primer versículo que vamos a leer en esta mañana, el versículo 4, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Es la primera palabra de gozo que aparece en esta carta. En el 1:18 también volvemos a encontrar la palabra gozo. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. 1:25 sigue diciendo, y confiado en esto, sé que quedaré aún y permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. En el 2:2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. 2:17 y 18. Sigue diciendo el apóstol, y aunque se ha derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y vuelve a decir el 18, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. 2:28. Sigue diciendo así. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Dice el 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo. El 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En el 4:1 vuelve a aparecer la palabra gozo y sigue diciendo, así que, hermanos míos, amados, deseaos gozo y corona mía. 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y sigue diciendo el 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. ¿Cuál es el secreto que nos revela Pablo de la satisfacción y el gozo que él tenía? ¿Cómo es posible que el hombre más gozoso y feliz de Roma estuviese en una cárcel? ¿Cómo es posible? Si en Roma estaban los grandes pecados, estaban las grandes riquezas, en un mundo como Roma, lleno de juegos, placeres, fiestas, entretenimientos, el hombre más feliz de toda Roma es alguien que está preso. ¿Cómo es posible? Porque el gozo de Pablo no está basado en la situación externa que él está viviendo o atravesando. El gozo de Pablo está centrado en Cristo. Y el secreto de este gozo estaba basado en mantener las cosas en su debido orden. Su mirada es totalmente cristocéntrica. Cristo para él es su vivir, que aún es su vivir, y aunque él muera, dice que es ganancia, porque es mucho mejor encontrarse con Cristo. Él está manteniendo su mirada fija en lo único que va a satisfacer el gozo interno de cada uno de los seres humanos que confían en Cristo. Es el hombre más feliz de Roma. Ese es el secreto, vivir centrados en Cristo.
¿No se dan cuenta muchas veces que ambicionamos, queremos y deseamos cosas que realmente cuando llegamos a tenerlas pierden su valor y su sentido? Aquello que parecía que para nosotros era un gozo, el tenerlo entre nuestras manos, una vez lo obtenemos, realmente pierde su valor, porque realmente todas las cosas de este mundo son superficiales. Por eso necesitamos un orden en la vida, y es el orden que se refleja en Pablo. Es su orden el cual se refleja en la vida de Pablo. Él no considera su vida como algo valioso. Si la considera como algo como valioso, es para el bien de los demás y para el servicio de la obra de Cristo. Por lo tanto, todo lo que Pablo nos está enseñando es que él ha salido de su propio egoísmo, de su propia centralidad, y ahora su centralidad es Cristo y su causa. Ese es el equilibrio que Pablo mantiene. Porque realmente está imitando a Cristo. Se ha despojado de todos sus honores. Todo lo tiene por basura. Todo aquello que para él era ganancia lo tiene por basura. ¿Por qué? Porque hay una prioridad en él. ¿Cuál es? Cristo. Y ese debe ser nuestro gozo. Cristo. Pablo no está ignorando sus maquinaciones, pero la gloria de Cristo y las necesidades de sus hermanos ocupan su corazón y su mente. Él no está siendo como una persona, como decimos aquí en España, una persona masoca. A pesar de lo que está ocurriendo, él quiere sobreponerse a las dificultades pensando positivamente. No, realmente su corazón está invadido por el gozo de servir a Cristo y servir a su iglesia. Ese es el pensamiento de Pablo. Si nos damos cuenta en el 2:3, él refleja este orden de una manera que dice, estimando a los demás como superiores a sí mismo. Eso es la vida en la cual Pablo vive centrado. Por lo tanto, cuando dice en el 1:25, del 22 al 25, dice, prefiero morir y estar con Cristo. Pero si por causa de la obra tengo que quedarme para el beneficio de vosotros, no sé cuál escoger. Porque realmente su centralidad en la vida es vivir para la gloria de Cristo. Este es el patrón de vida que hace a Pablo el hombre más feliz de Roma. Es incongruente con la sociedad de hoy, ¿no? La cual está basado en sentirnos nosotros realizados, de centrarnos en nuestras prioridades, y todo es tan efímero y tan superficial. Sin embargo, Pablo encuentra gozo en estar centrado en la causa de Cristo y en la causa de los demás. Wow. ¿Por qué? Porque no hay gozo en el poder, no hay gozo en el dinero, no hay gozo en la popularidad, no hay gozo en el reconocimiento, hay gozo en Cristo y en lo que la comunidad de gracia Él está efectuando en medio de nosotros. El capítulo 1, versículo 3 al 8, hay alegría y gozo en estos textos. Hay alegría y gozo. ¿Usted quiere leer algo que le transmita gozo? Léase la carta de Filipenses. No está exenta de problemas y circunstancias las cuales ellos estaban atravesando. Ellos van a enfrentar el desafío de la unidad. Evodia y Síntique en su relación está dañada. Pero Pablo está viendo que hay una gracia que está obrando en medio de la iglesia, que sabe que Cristo completará, a pesar de las dificultades, completará su obra en medio de los filipenses. Así que el gozo de la oración es el tema que hoy vamos a hablar. Es una persona agradecida y la gratitud manifiesta gozo. ¿Tú no has visto las personas que se quejan de su situación? Viven realmente amargadas, viven sufriendo, viven realmente en un ambiente áspero, pero sin embargo nos vemos a Pablo que a pesar de todo lo que le está ocurriendo, dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones.
Amén. Hay una historia que me ha gustado mucho. Dice que había un hombre que se preguntaba si podría encontrar gozo y alegría en medio de un mundo tan caótico como el cual estamos viviendo hoy. ¿Realmente podemos encontrar gozo y alegría en medio de todo lo que estamos viviendo? Esto fue en el siglo III. Cipriano a su amigo Donato, y dice la historia así. Este parece un mundo alegre, Donato, cuando lo veo desde este bello jardín bajo la sombra de estas vides. Pero si subiera a alguna gran montaña y mirara hacia las amplias tierras, sabes muy bien lo que vería. Vería ladrones en la carretera, piratas en los mares, en los anfiteatros hombres asesinados para complacer a las multitudes que aplauden. Bajo todos los techos miseria y egoísmo. Realmente es un mundo malo, Donato. Un mundo increíblemente malo. Sin embargo, en medio de él he encontrado un pueblo tranquilo y santo. Han descubierto una alegría que es 1000 veces mejor que cualquier placer de esta vida pecaminosa. Son despreciados, son perseguidos, pero a ellos no les importa. Este pueblo, querido amigo Donato, son los cristianos y yo soy uno de ellos. El gozo de la vida cristiana está por encima de todas y cada una de las circunstancias de esta vida. Cipriano se identificaba a él como uno de ellos. Y yo le hago a usted la pregunta, ¿es usted uno de ellos? De en medio de la aspereza de la vida, de lo caótico que es el mundo, de lo depravado que es el hombre, ¿es usted uno de esos que a pesar de ser perseguidos, ultrajados, maldecidos por otros, ha encontrado el gozo? Nuestro gozo es Cristo y no las circunstancias que nos están viniendo sobre nosotros. ¿Se puede mantener gozo cuando uno es perseguido? ¿Se puede mantener gozo y gratitud cuando uno está apresado en una cárcel? Pablo nos enseña que la centralidad de su vida está basada en Cristo y en Él encuentra ese gozo y esa gratitud que necesita para poder vivir la vida. Mientras Pablo ora por los filipenses en este texto, hermanos, mientras vemos esta oración, él se siente agradecido. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Así, aquí parece en estas versiones, por ejemplo, que dice que me acuerdo de vosotros. Es como si en algún momento le viniesen al pensamiento la vida de los filipenses y él dice, gracias por los filipenses. No, él está hablando que los recuerdos que ha vivido con ellos les lleva a Pablo a estar agradecido a Dios siempre, porque el versículo 4 nos lo dice, siempre en todas mis oraciones. No simplemente en un momento en el cual yo me acuerdo de algo que ocurrió en Filipo. No, él recuerda siempre y da gracias a Dios por lo que en Filipo ha ocurrido en la iglesia de Filipo, de tal manera que da gracias. La iglesia no está exenta de problemas, de dificultades, adversidades. Ellos van a tener que enfrentar desafíos. Pero Pablo recuerda con claridad que la gracia de Dios ha obrado en medio de Filipo, de la iglesia de Filipenses, y a pesar de las dificultades, la gracia de Dios está interviniendo en ellos. Y eso es para Pablo motivo de gratitud para presentarlo delante de Dios. Así que el primer punto que hoy vamos a hablar es gratitud a pesar del conflicto interno. Hay personas que en el conflicto son capaces de huir, de sentir amargura, de sentir como que su gozo ha bajado. En medio de las presiones de la vida y de las relaciones dentro de la comunidad de creyentes, su gozo mengua, se aparta, se aleja. Pero Pablo no está ignorando aquí los problemas que hay, sino que realmente está enfocando todo lo que hay resumido en algo. Y esa es la gracia de Dios que ha obrado en medio de los filipenses. La iglesia no era perfecta, pero Pablo está agradecido. Doy gracias a mi Dios. Doy gracias a mi Dios.
Buscamos iglesias perfectas. En el momento en el cual yo entro a una iglesia, deja de ser perfecta. Por lo tanto, debemos de aprender a mirar como iglesia, de la misma manera que Pablo miraba a la gente de Filipo. Y él estaba viendo cómo la gracia de Dios estaba obrando en medio de ellos. El reflejo lo vemos en el versículo 6, que él está persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. O sea, a pesar de todas las dificultades que están habiendo, Dios está efectuando su trabajo sobre su pueblo y los perfeccionará. Los ayudará a crecer, a desarrollarse y llegar hasta la meta, porque Dios es el que persevera la vida de sus santos, de su pueblo, de su iglesia. Muestra que Pablo, esa gratitud realmente delante de Dios en la oración, no es una mera oración rutinaria que él hace. Él está orando con un sentido y un propósito porque realmente está agradecido a Dios por los filipenses. Miren el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Os tengo en el corazón. Esto es más que estrechar una mano los domingos. Esto es más que un mero y superficial saludo el domingo por la mañana después del culto. Esto es una estrechez, donde Pablo se está dando a sí mismo por los hermanos. Pablo está tan agradecido a Dios por la vida de la iglesia de Filipo que entrega toda su vida. Os tengo en el corazón, sois parte mía. Y Pablo está agradecido. A pesar de que hay diferencias entre Evodía y Síntique, Pablo está agradecido porque hay gracia para que intervenga en medio de la comunidad de creyentes. En el versículo 8 expresa de nuevo su amor, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. En este texto aparecen varias veces la palabra vosotros, porque aún a las personas que están causando conflicto, Pablo muestra su amor por ellos. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Él vive en un conflicto, la iglesia vive en un conflicto, pero Pablo les ama porque está viendo la gracia de Dios en ellos. Y Pablo no acude con gracia, no acude con queja, acude con gratitud. Así que la gratitud no la encuentra en personas que siempre están enfocadas en lo que está mal. ¿Sí? ¿Usted no ha visto personas dentro de las iglesias que están enfocadas simplemente en lo que está mal, en lo que está mal? Porque son personas que no viven con gozo y no son agradecidas. Pues si usted recuerda en el 1 de Corintios capítulo 1, versículo 4 de Corintios, Pablo, a pesar de todo lo que ocurría en Corinto, ¿qué dice? Doy gracias a Dios por ustedes. Porque su centralidad estaba basada en la obra de gracia que Dios estaba efectuando en medio de la iglesia. Él muestra gratitud por los demás. Y en esta mañana debemos de ser desafiados a esta gran verdad. Debemos demostrar gratitud por los demás, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de nuestras diferencias humanamente hablando, a pesar de todas las cosas que nos puedan suceder. Para que en nuestro corazón no se levante queja, debe de haber gratitud. Así que podemos ser agradecidos a Dios por la gracia que vemos en cada uno de nuestros hermanos. Debemos de estar agradecidos. Pablo está agradecido. Él recuerda la conversión de Lidia. Él recuerda la conversión del carcelero de Filipo y toda su casa. Él recuerda la liberación de aquella muchacha. Él recuerda cómo Lidia abrió su casa para continuar la misión. Son suficientes recuerdos que Pablo tiene vigente en cuando él acude en la oración al Señor para dar gracias por ese fruto que el Evangelio ha traído en esa ciudad en concreto, a esas personas en concreto, a esa iglesia en concreto. La gracia de Dios está obrando.
No sé si usted se goza en eso, pero ver cómo un pecador viene y la gracia de Dios lo restaura es el gozo y más grande que cada uno de nosotros podamos experimentar. Amén. Este es uno de los desafíos que debían de afrontar. Debían afrontar la adversidad y el desafío de la unidad. Y este desafío Pablo lo enfrenta como la gracia enseña, con gratitud. Oro por vosotros, doy gracias a Dios por todos vosotros. Estoy gozoso y ruego con gozo. En un contexto como este, donde la cultura, la etnia, todo es diferente, porque cada uno, por ejemplo, Lidia era asiática, el carcelero era romano, la mujer esclava era griega, eran totalmente de contextos diferentes. Sin embargo, hay gratitud en Pablo, porque hay una obra mayor, que es la obra de Cristo, en la vida de cada uno de ellos. A pesar de ser tan diferentes, son unidos en una misma familia, en la familia de la gracia, en la comunidad de la fe, aquella que ha sido salvada por Dios en Cristo. Amén. Debían de mantener la unidad del espíritu. Gente tan diferente, sí. Quizás unos irán del Barça y otros del Madrid, sí. Sí, pero debían de mantener la unidad del espíritu. Debían de mantenerlo porque son creyentes. En el 2.2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Ese es el gozo de una iglesia que va a rebosar en gozo. Es aquella que permanece en la unidad del Espíritu. Así que la carta tiene un llamado a la unidad. Y esta unidad no se puede conseguir lejos de Cristo y del gozo que esa salvación produce en nuestra vida. Cuando centramos nuestro gozo en el Evangelio, podamos ver que cada hermano es una obra de gracia que por la obra de Cristo ha sido salvado. Y eso es lo que Pablo está orando. Está viendo a cada hermano de Filipo y los está viendo como la gracia de Dios ha intervenido en su vida. Y a pesar de sus defectos, sus fallos, sus pecados, él está viendo cómo Dios ha intervenido en salvación a su vida y es una persona agradecida. Agradezco por Lidia, agradezco por el carcelero, agradezco por esta muchacha, agradezco por Evodía y Cinti, que a pesar de sus dificultades y diferencias, Señor, agradezco por lo que tú has hecho en ellos. Esa es la comunidad de fe, es la comunidad de gracia, que expresa gracia unos para con los otros, hermanos. Muchos problemas de las iglesias desaparecerían si orásemos con acción de gracias, como Pablo está haciendo. Muchas diferencias se irían a un lado si fuésemos agradecidos con Dios por la obra del Evangelio. Porque cada uno de los hermanos que estamos aquí sentados hoy, es una obra de gracia. Cada uno tenemos un trasfondo, una historia, sí, oscura, gris, cada uno más oscura, otra más gris, otra de otro color, pero todos venimos de un trasfondo donde estábamos muertos y la gracia de Cristo nos ha salvado, nos ha depositado en un cuerpo para que crezcamos juntos en Cristo. Amén. Así que muchos problemas de la iglesia desaparecerían si nuestras oraciones fuesen con acción de gracias. Por otros, sitúa en tu relación dentro de la iglesia el evangelio en el centro y agradece por la vida de otros. No sé si hoy te levantaste y diste gracias por el pastor. Quizás no. Diste gracias por la vida del hermano que tienes a tu lado. Pero el que tienes a tu lado es una obra de gracia que Dios ha hecho por medio de Cristo. Eso es lo que Pablo está haciendo. Doy gracias a Dios y rogando por vosotros con gozo. Así que el siguiente punto que vamos a ver en esta mañana, que esos buenos recuerdos no se quitan a pesar de las dificultades. Pablo los recuerda constantemente.
porque hay gratitud y hay gozo. Siempre que me acuerdo de vosotros, por todos los recuerdos que tengo de vosotros, cómo Dios abrió tu corazón, Lidia, ¿te acuerdas? ¿Cómo abrió Dios tu corazón en aquella plaza? Cuando íbamos en busca de un lugar de oración y prediquemos el Evangelio y Dios te abrió tu corazón. ¿Te acuerdas, Lidia, cómo abrió Dios tu corazón? Pablo se acuerda de aquel recuerdo. ¿Se acuerda de aquella muchacha griega que estaba poseída? Que aquellos amos la tenían como ganancia. ¿Te acuerdas cómo al llegar allí fuiste en libertad y el Evangelio llegó a tu vida? ¿Te acuerdas, carcelero de Filipo, cuando estábamos Sila y yo cantando en medio de aquella cárcel, de aquella oscuridad, y estuvimos cantando y hubo un terremoto y tú te asustaste? ¿Te acuerdas? Y te quisiste quitar la vida y lleguemos con el Evangelio y Dios salvó tu vida y fuimos a tu casa y escucharon el Evangelio. ¿Te acuerdas, Lidia, cuando ponías tu casa para la misión, para que la misión avanzase? Todos esos recuerdos son frescos en la vida de Pablo, porque sabe que Dios ha intervenido en la vida de la iglesia. Hermanos, hoy podía explicar o hablar de recuerdos que hemos vivido entre nosotros y quisiera animarlos, porque la gracia de Dios está entre nosotros. Hoy podría hablar a mi hermana Lidia cuando hace poquito venía a casa y hablábamos del Evangelio y el Evangelio resplandeció en su vida. Podemos hablar con el pastor Manolo, con todas las dificultades que hemos pasado, y aquí estamos hoy de nuevo predicando la palabra de Dios. Puedo hablar con mi hermano Adolfo cuando parecía que todo se oscurecía, y Dios ha estado manteniéndonos aquí. Podía hablar con Marcos cuando venía con conceptos equivocados acerca del Evangelio y nos sentamos a escuchar el Evangelio y Dios abrió su mente y su corazón y fue cambiado y transformado. Puedo hablar con mi hermana Alicia cuando aquel día nos pusimos a orar y en esa misma tarde Dios contestó nuestra oración. Podemos hablar como la gracia de Dios obra entre nosotros. Dios está con nosotros, la iglesia. Hay momentos que recuerdas y tenemos que expresar gratitud ante Dios por su obra de gracia. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está haciendo es hacer entender que todas estas cosas que están ocurriendo dentro de la iglesia son cosas que ellos tienen que estar superando con gozo. Si después surge alguna lucha en este mundo caído, recuerda eventos de tu vida donde el Evangelio ha sido el centro y hemos visto a Dios obrar en medio de nosotros. Eso es lo que Pablo está haciendo. Yo estoy en la prisión, mis hermanos tienen conflicto en la iglesia, están pasando momentos difíciles. Quizás puede ser afectada la unidad de la iglesia por todo lo que está sucediendo. Y Pablo con esta oración está dando gracias a Dios por los recuerdos que él tiene de la gracia de Dios interviniendo en Filipo. Es hermoso. Porque Pablo está centrando a la iglesia a que vean cuál es la prioridad. ¿Dónde estamos apuntando? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Son las cosas de Cristo? ¿Son las cosas nuestras? Pablo no habla de sí mismo para satisfacerse a sí mismo. Pone la prioridad de Cristo y la prioridad de la comunidad, porque su visión es esa. Ese es el contentamiento y el gozo de Pablo. Vive con una mente centrada en la obra de Cristo. Pablo miró el panorama general y en vez de quejarse, en vez de murmurar, dice el texto, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Quizás hoy estés atravesando un conflicto que quiera aplastar tu gozo, quiera aplastar tu gratitud, en vez de tener resentimiento y dolor en tu vida. Sana todo eso con la gracia de Dios. Llora con gratitud por la persona que quizás esté aplastando tu gozo. Acude a Cristo.
Hay gracia en la oración, pero la oración tiene que ir acompañada de un contentamiento centrado en la obra de Cristo y no en nuestros intereses personales. Porque nuestros intereses personales son egoístas, están centrados en nosotros mismos. Pero aquello que emana de una centralidad cristiana, cristocéntrica, se acerca a Cristo con gozo y con gratitud. Amén. Hermanos, debemos reconocer que Jesús ya se ha encargado de nuestro mayor problema. ¿Cuál es el mayor problema? La ira de Dios está sobre nosotros. Y ese problema ya ha sido quitado por Cristo de aquellos verdaderos creyentes que han creído. Ese problema a través de la muerte y resurrección de Cristo, ya no hay condenación en nosotros. Debemos de ser agradecidos, debemos de ser gozosos, porque Cristo ha quitado de nosotros el mayor peso que podía haber en nosotros. Reflexiona sobre las luchas, adversidades, las circunstancias difíciles que has atravesado. Mírate hoy, estás aquí. Y Dios te está hablando de que veas que Él está haciendo una obra de gracia en ti y en tus hermanos, en tu familia. Sea agradecido y agradécelo con gozo, porque Cristo te está haciendo tener un gozo completo. Amén. Ahora la pregunta, ¿esto nos hace dar gracias y llena nuestro corazón de alegría? Ver cómo la gracia de Dios interviene en medio de nosotros. ¿Hay gozo en eso? Hay gozo de ver cómo cada persona que entra por las puertas de la comunidad de creyentes, Dios está efectuando una salvación en su vida. No se trata de domingo a domingo. Se trata de que la comunidad sea fuertemente afectada por este gozo y gratitud de que Dios está interviniendo entre nosotros. Es la actitud de Pablo. Gratitud a Dios por todo, por todo. Dice a los Filipenses en capítulo 1, versículos 18 al 21, y esta es la voluntad de Dios, que deis gracias a Dios por todo. Pablo es una persona agradecida, por eso vive con gozo. Vive agradecida constantemente. Pensar de cómo éramos antes, tinieblas. Estábamos condenados, muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando llega el Evangelio nos trae vida, nos trae perdón, nos trae reconciliación. Debe de haber gratitud y gozo. Pensar en las personas que Dios ha usado para ayudarnos a conocer a Cristo. Pensar en la comunidad de fe que nos rodea. ¿No te da gracias? ¿No te da gozo? ¿No te motiva a dar gracias por cada una de las cosas? Esa es la actitud de Pablo. Preso, pero con gozo. Preso, pero con gozo. Pensar en la obra de Cristo en la cruz nos debe llevar al asombro de su eterno amor, de salvarnos de nuestros pecados, de que esté salvando a más hermanos, de que estén creando una iglesia con usted y conmigo. Él lo está haciendo. Con gente como tú y yo. A pesar de nosotros. Dios está creando una comunidad de creyentes, por lo cual yo estoy agradecido. Y ruego con gozo, porque confiados estamos de esto, que a pesar de las deficiencias de nuestros caracteres, a pesar de la deficiencia de nuestra vida espiritual, el Señor está perfeccionando la vida de los suyos. Hemos leído en esta mañana Juan 17, del 6 al 13. Jesús está orando para que el gozo sea completo. La oración con gozo de Cristo por lo suyo. Está orando para que el gozo sea completo. Y Jesús conectó en ese texto nuestra unión con Él, con el gozo. Deja de ver a Cristo y pierdes el gozo y la gratitud. Miras a Cristo y encuentras gozo y gratitud. Es la expresión de ver la gracia de Dios en ti y en otros. Pablo ora con gozo
a pesar de estar en prisión. El gozo y gratitud están basados en la obra del Evangelio, en la vida de los hermanos. ¿Encontramos un reto en esto? Yo hoy sí. Porque quizás en mi corazón surjan quejas. En mi corazón surjan situaciones que me roban el gozo por lo que otros puedan hacer. Pero me debe pensar a mí que yo también hago cosas que a veces afectan a otros. Por lo tanto, ¿quién trae el equilibrio de cómo deben de ser vistas las cosas? Lo que la gracia de Dios hace entre nosotros. Si llegamos a mirar con los ojos de la gracia a cada uno de nosotros, en vez de haber queja, en vez de haber murmuración, en vez de haber desunión, habrá gozo, habrá gratitud, porque lo que Dios está haciendo es mucho más importante que lo que nosotros pensamos. Dice el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros que sois participantes conmigo de la gracia de Dios. ¿Evodía y Sintique también? Sí, también. Aquellas que causan divisiones, sí, hay que arreglarlo, hay que solucionarlo, hay que mirarlo con los ojos de la gracia de Dios en nosotros. Hay que afrontarlo con gozo, que eso no aplaste nuestro gozo. Porque les digo algo, hay gozo cuando hay reconciliación. De verdad. Cuando hay reconciliación hay un verdadero gozo en nuestra vida. Usted lo ha experimentado con la gracia de Dios. Cristo le ha reconciliado con el Padre. ¿Y cómo está usted? Gozoso de que de eso haya sido reconciliado. Hermanos, el gozo del creyente está basado en la obra de Cristo, no en lo que nos hace sentir felices efímeramente, no en aquellos anhelos y deseos egoístas centrados en nosotros mismos. El gozo del verdadero creyente está basado en lo que Cristo ha hecho en nosotros y en otros por la cruz de Cristo. Necesitamos una visión más grande de Dios. Y en la Santa Cena se nos recuerda esa visión. Él entregó la vida de su Hijo. Él entregó la vida de su Hijo para salvar a gente como usted y como yo. No mire a nadie más. Mírese usted. ¿Se atreve a dar gracias a Dios por usted? ¿Por lo que Dios ha hecho en usted? Pues lo mismo que ha hecho en usted, ha hecho en otros. Sea agradecido para con la vida de otros. Sea agradecido con la vida de otros. Porque Dios no solamente ha intervenido en usted, ha intervenido en una comunidad de gente que era ajena a todo esto. Y en Cristo hemos sido reconciliados. Amén. Así que nuestra visión de Dios sea más grande. Ninguna cosa nos llenará de gozo y gratitud. Pablo está en prisión, pero vive centrado en Cristo y su gozo perdura para siempre. Hermanos, oremos por ello. Te invito a que en esta mañana ore antes de salir de este lugar. Vamos a tener un tiempo. Ore por la persona que tiene a su lado. Ore si tiene alguna situación difícil en la cual no quiera afrontar o algo que le esté robando el gozo de otra persona. ¿Por qué no se acerca a Dios y ora con gratitud? Para que toda queja, todo aquello que quiera obstaculizar en su vida, sea reemplazado por el gozo y la gratitud, como a Pablo le fue otorgado. Así que oremos. Padre, oramos en esta mañana. Quiero orar por cada uno de mis hermanos. Doy gracias por la vida de cada uno de ellos, de los que estamos aquí. Señor, no estamos exentos de dificultades, de adversidades, de tropiezos, de problemas, de circunstancias. Pedimos, Señor, que la gratitud y el gozo sea expresado delante de ti en oración por otros.
sabiendo que tu obra en cada uno de nosotros es personal y particular. Pedimos y encomendamos la vida de cada hermano de la iglesia, para que crezcamos, Señor, en gratitud, para que crezcamos en gozo, Señor, en la vida de cada uno, entre unos y los otros. Pedimos, Señor, que en esta hora nos ayudes, Señor, a mirar con ojos de gracia esta maravillosa obra que tú estás haciendo en medio de la iglesia. Padre, gracias por darnos a Cristo. Gracias por darnos este gozo completo basado en la persona de tu Hijo. Ayúdanos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.